Muy buenas tardes a todos ustedes. El que le habla es el doctor Víctor Coaila, del área de cirugía vascular, especialista en flebología, linfología. Bueno, hoy estamos todos reunidos para hablar sobre la patología venosa en las embarazadas. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Es la incapacidad que tiene la sangre a subir hacia el corazón en su retorno. Tal es así, para poder hablar y entender un poco más, tenemos que saber que nuestro cuerpo está formado por tiene tres vasos importantes: las arterias, las venas y los linfáticos. Así es que las arterias tienen una función muy importante de transportar sangre desde el corazón hacia todo el resto del cuerpo, llevando oxígeno y nutrientes, mientras que las venas tienen una función importante también de transportar los, digamos, restos de sustancias que no lo necesita el cuerpo y son transportados desde el pie, digamos, de la parte distal hacia el corazón en forma ascendente, al igual que los linfáticos que acompañan a las venas. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el sistema venoso, la enfermedad venosa en las embarazadas. Así tenemos, si ustedes observan, ven en la imagen lo que es el vaso arterial y lo que es la vena. Las venas tienen unas válvulas que tienen en su interior que permiten que la sangre tenga un solo sentido ascendente, y al cerrar estas válvulas no permiten que la sangre vuelva, por lo tanto tiene una sola dirección. En cambio, las arterias no tienen válvulas, pero tienen una musculatura muy importante en el cual nunca llegan a colapsarse, sino siempre tienen una elasticidad en el cual vuelven a su estado normal. En cambio, la vena no tiene esa cobertura muscular, tiene una pequeña capa, por lo tanto queda por ahí colapsada en algunos casos. Todo juega un papel importante entre la arteria, las venas y los linfáticos, nunca están separadas una del otro, así que juegan un papel importante en todo lo que es el sistema de evacuación de sustancias, de líquidos en el cuerpo. Hablaremos ahora directamente, ya que hemos dado un hincapié a lo que es la vena, las arterias y los linfáticos. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad venosa. Y especialmente vemos que las mujeres son las que más se perjudican y las que más sufren de esta patología. Así tenemos que existen factores predisponentes y factores desencadenantes de la enfermedad. Cuando hablamos de factores predisponentes hablamos de la herencia. Muchas veces tenemos padres, madre o inclusive abuelos que sufren de insuficiencia venosa y tienen esa enfermedad que pasa generación hasta la tercera o cuarta generación. Por lo tanto, tienen esa predisposición a que la vena tengan debilidad y no tiene la suficientemente tonalidad para que mantengan un tono normal. Y se relajan, y esto genera obviamente que la enfermedad comienza a aparecer con las dilataciones posteriores. Tenemos, entre otros factores, está el embarazo, que es el punto que vamos a hablar. Las mujeres generalmente durante la gestación liberan un montón de hormonas, entre estas los estrógenos, la progesterona, las hormonas tiroideas. Todas estas hormonas, especialmente los estrógenos, la progesterona, tienen una función importante, ¿sí? Durante el embarazo. Tal es así que actúan sobre los vasos generando una dilatación, disminuyendo, relajando estos vasos, especialmente las venas, para que el feto pueda recibir cantidad de sangre, tanto arterial como también de retorno venoso. Tal es así que durante la gestación obviamente el feto va aumentando, va creciendo y se necesita de la irrigación y de nutrientes. Entonces estos vasos se dilatan para que el feto pueda recibir todo ese nutriente. Cuando las venas, en este caso la arteria, se reduce en sus vasos, su tamaño, no recibe esa cantidad de nutrientes y el feto nace con bajo peso. Y en el caso de la vena, cuando ésta se dilata demasiado, va a provocar una serie de manifestaciones que vamos a ver a continuación. Los estrógenos, lo que hace un momento hablábamos, generan una dilatación en la pared de la vena, generando que las venas se separen, las válvulas se vayan separando y no tengan la función de retener la velocidad, el retorno de la sangre. Ustedes saben bien que la sangre tiene un solo sentido, que es el sentido ascendente. Por lo tanto, al no haber esa válvula que retiene, obviamente va a generar un reflujo, y ese reflujo va a hacer que se distiendan más las venas, generando una hipertensión. Y esa hipertensión, que es el acúmulo de sangre que está en la parte distal, que no puede subir porque las válvulas no funcionan, no tienen la función
y la capacidad de enviar de retorno nuevamente hacia el corazón, genera una serie de sensaciones de pesadez, cansancio, hormigueo, y por lo tanto comienza a dilatar todas las ramificaciones colaterales, y eso genera obviamente la aparición de arañitas, de telangiectasias y posteriormente de varices. El otro fenómeno es el fenómeno mecánico. El otro fenómeno mecánico es cuando el feto comienza a crecer, y si nosotros vemos en estas etapas que son de meses, a los 3, 4, 6 meses, va habiendo cambios durante el crecimiento del feto, y obviamente también va desplazando algunas vísceras, lo que esto hace que el feto, en cuanto a la posición que va adoptando, va comprimiendo, ¿sí? En algunos casos, los troncos venosos importantes, y generando obviamente una congestión en la pierna, y eso trae como consecuencia el edema, la inflamación, la molestia en cualquiera de los lados, de acuerdo a la posición que adopte el feto. Si es a la derecha, se pone a la derecha, tendremos entonces la pierna derecha la que es congestionada. Si es a la izquierda, también, o inclusive en la zona pelviana, que obviamente también juega un papel importante, las venas. También juega otro papel importante el hecho de tener factores como ser los factores de aumento de peso, el sedentarismo, que también tiene un papel importante. Por eso deberían ustedes controlarse, las mujeres embarazadas deben controlarse periódicamente con su ginecólogo obstetra para evitar el aumento del peso. Se ha visto que por lo menos debería aumentar 1 kilo por mes. Al final del embarazo tendría que estar entre 10 kilos como mínimo o máximo el hecho de aumentar, ¿sí? Pasado eso, obviamente el peso también repercute sobre el sistema venoso, obviamente generando en este caso la congestión y las molestias en la misma. También tiene un papel importante las exposiciones solares, los baños termales, los baños sauna. Muchas veces llámese por consejos de amistades, por consejos de amigos, sugieren que las mujeres embarazadas vayan, como se les hincha mucho las piernas, vayan a los baños termales, que se sumerjan a esos baños, y que eso va a ayudar muchísimo a reducir su edema, y eso es falso, porque lo que estoy haciendo es generar un riesgo muy importante, que es la formación de trombos en el miembro inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace el calor dilata el sistema venoso, haciendo que las venas sean mucho más complacientes y la sangre se hace más turbulenta y genera obviamente la formación de coágulos en su interior, provocando complicaciones como ser las trombosis. Entonces, por favor, eviten los baños termales, eviten las duchas calientes, eviten los baños sauna, todo lo que genere calor, porque va a perjudicar y va a generar en el cuerpo complicaciones que son muy severas y graves en algunos casos. Una vez, obviamente, que pasa todo el fenómeno que es normal, fisiológico del nacimiento del bebé, obviamente que muchas mujeres se cuidan para evitar embarazarse nuevamente. Y muchas de ellas comienzan a tomar anticonceptivos orales. Y los anticonceptivos orales también tienen estrógenos y progesterona, y hemos dicho en un principio que los estrógenos lo que hacen es dilatar el sistema venoso. Y si ya una mujer embarazada, ¿sí? Dando el parto, dando a luz, supuestamente ya su cuerpo todavía sigue edematizado durante 6 meses. Ese tiempo es el que debemos esperar para realizar nuevamente algún estudio venoso para poder ver qué es lo que quedó de ese proceso fisiológico que es el embarazo. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que hagamos ese tipo de control posterior, ¿no? Y los anticonceptivos, no consumirlos como medidas anticonceptivas, para la redundancia, porque obviamente lo que estoy haciendo es generar que las venas se dilaten más, teniendo ya un cuerpo que ha sufrido una dilatación fisiológica durante el embarazo, ¿sí? Así tenemos nosotros también, que también existen problemas osteoarticulares. Hay personas que sufren de pie plano, arco vencidos,
También tiene un papel importante el hecho de usar ropas ajustadas. Hay mujeres que durante la gestación se ponen fajas, ¿no? Para evitar notar quizás la evolución de su embarazo. Y eso no deberíamos hacer porque lo que está haciendo es comprimir el abdomen y al comprimir el abdomen estamos haciendo que las venas importantes, los troncos venosos se colapsen y genera una éstasis venosa, ¿sí? De tal forma de que obviamente la vena va a comenzar a dilatarse y va a generar cuadros mucho más severos de congestión. También juega un papel importante aquí el hecho, como acabo de decirles, el hecho de usar ropas ajustadas y el sedentarismo, obviamente, porque si nosotros no nos movemos, es importante que estemos constantemente en ejercicio, moverse, más las mujeres embarazadas, porque necesitamos que la bomba, nosotros tenemos en la pantorrilla, que es el gemelo, es la bomba del miembro inferior. Así como tenemos un corazón que bombea constantemente sangre en todo el cuerpo, nosotros tenemos en la pantorrilla, en la pierna, un corazón que bombea sangre desde la parte distal hacia el corazón. El corazón tiene un bombeo que se dice que tiene un automatismo, o sea que por sí solo no necesita ser conducido, al contrario, por sí solo envía sangre por todo el cuerpo. Cuando deja de latir, obviamente estamos muertos. Pero en el caso de que en el sistema venoso, en los miembros inferiores, tenemos un corazón que es la pantorrilla, que es voluntario, nosotros lo manejamos esa bomba. Entonces, si nosotros nos mantenemos quietos, esa bomba inferior, que es en los gemelos, va a quedar sin funcionar y por lo tanto va a evitar que la sangre suba con mayor facilidad, ¿no?, hacia el retorno al corazón. Es como decirles a ustedes, si ustedes tienen un edificio y viven en el 5.º piso y yo tengo agua en el 1.er piso y no me llega el agua al 5.º piso, yo tengo que tener un motor para que ese motor impulse el agua hacia el 5.º piso. Así es el sistema venoso. Nosotros tenemos un motor que es la pantorrilla, que es el gemelo, que cada vez que caminamos impulsamos esa cantidad de sangre hacia el corazón, lo que hace que mantengamos un buen flujo venoso, un buen retorno venoso. Y obviamente disminuye la aparición de los edemas, la sensación de pesadez, los cansancios y bueno, y todo lo que en sí lleva a los síntomas. Ahí vemos una comparación entre los troncos venosos. Si ustedes observan y ven las imágenes, van a ver un tronco que está pintado de azul y uno gris que está cubierto por un color medio rosado. La imagen esa rosada que por donde ingresa esa vena gris es el músculo, ¿sí? A ese tronco lo llamamos tronco venoso profundo y lo que está de azul llamamos tronco venoso superficial. ¿Cuál es la diferencia entre este tronco y el otro? Es que el tronco profundo está protegido por el músculo y el tronco que está superficial, que está de azul, está por fuera del músculo y está entre la grasa y debajo de la piel. Por lo tanto, no hay quien lo contenga. Por eso que ese es el tronco causante de la aparición de varices y de dilataciones en sus miembros inferiores. Lo comparé con un árbol. Si ustedes ven el árbol tiene un tronco, del tronco tiene otra rama y de la rama salen las hojas. Las hojas, que es lo que vemos en un árbol, es lo que se traduce a lo que es las varices en las piernas. Si nosotros vemos varices, es como las hojas de un árbol. Pero lo que nosotros no vemos es quién sostiene a esa hoja. Igual pasa con el sistema venoso. Nosotros no vemos quién sostiene a esa varice, si esa varice de dónde viene. ¿Viene del tronco, viene de una perforante o viene solamente de una dilatación superficial por una hipertensión o una malformación? No lo sabemos. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico con un ecodoppler, que vamos a visualizarlo ya a continuación, para poder saber bien dónde está la falla, ¿sí? Y no dejarse sorprender, porque muchas veces las arañitas, las telangiectasias no te traen problemas de salud, te traen problemas estéticos nada más. Los problemas de pesadez, cansancio, dolor, pesadez, se tienen que ver mucho con los troncos venosos, que es lo que estamos visualizando en lo de azul, que es el tronco más superficial, que es el que generalmente trae todo ese tipo de sintomatología que vamos a ver a continuación. Es importante este dibujo para compararlos y hay
inclusive hay personas que hacen tratamiento, hay colegas que hacen tratamientos esclerosantes sobre esas hojas, hay que tener mucho cuidado sobre esas venas dilatadas, hay que tener muchísimo cuidado porque puede haber conexiones profundas y pueden traer consecuencias también importantes. Por lo tanto, es importante que hagamos un ecodoppler previo a cualquier tipo de tratamiento. Esa imagen que vemos se llama linfedema, es lo que nosotros conocemos como la hinchazón en las piernas, que eso generalmente sucede durante la gestación por un montón de factores. Acuérdense que está el feto en crecimiento, el aumento del volumen de sangre por parte del feto y también por parte de la madre, o sea que haya un aumento de la volemia que nosotros decimos, y por otra parte, si ya tiene una enfermedad hereditaria que viene de madre y padre con herencia de enfermedad venosa, sumado a un efecto fisiológico que es el embarazo, obviamente que vamos a llevar a mayor riesgo de que haga enfermedad venosa, una insuficiencia venosa y el edema en los miembros inferiores. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más importantes es la pesadez, el cansancio, el hormigueo, el dolor, ¿no? Sobre todo calambres durante la noche. Pero eso lo más importante acá es que esto desaparece en el reposo. Esa es la gran diferencia que existe entre la enfermedad venosa y la enfermedad arterial, ¿no? La enfermedad venosa, esos edemas, esas molestias, esa pesadez, esos dolores que sufren los pacientes por causa venosa, se mejora con el reposo o elevando los miembros inferiores a 15 grados. No muy alto, porque también muy alto puede congestionar a nivel pulmonar o aumentar la presión arterial. Es importante solamente 15 centímetros de alto, mantener la pierna a esa altura. Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener muy buen resultado en cuanto al retorno y obviamente los síntomas van a mejorar rotundamente. Pero si esto no desaparece y persiste el edema, el hinchazón en la pierna, entonces estamos hablando de un componente linfático que sería muy bueno que nos consulten a nosotros que estamos aquí en la clínica Ricardo Palma para poder ayudarlos a resolver ese problema. Bueno, tenemos también las formas de diagnóstico, así tenemos, bueno, hablamos de los síntomas y los diagnósticos. La inspección es importantísima porque existen 3 formas de presentación y ahora vamos a ver esta imagen, ¿sí? Si vemos a la imagen que está en el centro, vamos a ver que esas imágenes son las telangiectasias, son las famosas arañitas que todas las mujeres que han sufrido en un momento o han tenido un embarazo siempre tienen y quedan definitivamente esas arañitas. Esas arañitas no traen problemas de salud, traen problemas estéticos, porque obviamente si hay muchos no van a poder ponerse un vestido, una minifalda, o no van a poder mostrar sus piernas, y obviamente, ¿por qué? Por estética más que todo, porque uno puede vivir tranquilamente con esas arañitas. Entonces se someten a tratamientos esclerosantes, tratamientos láser, radiofrecuencia, bueno, otros métodos que sirven para hacer desaparecer ese tipo de dilataciones superficiales. Después tenemos las que están en el tobillo, que son las famosas venitas en cabeza de medusa. Decimos eso porque vemos que los tobillos tenemos el hueso, y sobre el hueso, que es digamos, la cabeza de la medusa es una diosa griega que tiene en su cabeza un montón de serpientes. Bueno, se asemeja mucho a esa imagen que vemos ahora, no sé si lo pueden enfocar mejor. Vemos que la pierna en la zona del tobillo tiene digamos, una serie de venitas, y esas son las venitas chiquitas, las telangiectasias vienen a ser las víboras de la cabeza de medusa, y eso es un signo evidente que existe una insuficiencia venosa, ¿no? Especialmente unas venas que se llaman venas perforantes, que se diagnostican a través del ecodoppler. Por eso les cuento que es importantísimo que consulten al especialista, porque es aquel que los va a orientar y los va a ayudar a tener una mejor orientación y un buen tratamiento sobre este tipo de patologías. Bueno, hablamos también sobre el diagnóstico, que hemos dicho el diagnóstico es el ecodoppler por excelencia. El ecodoppler es un método de diagnóstico en el cual vamos a determinar el grado de enfermedad que va a tener ese sistema, ¿sí? Venoso, que es el que sufre más, es la zona de las piernas. Así vemos esa imagen. Luego vemos la parte de las complicaciones. Sabemos que dentro de las complicaciones están la celulitis.
a veces tanto edema que existe, tanta hinchazón que existe en la pierna, que la piel ya se estira por completo, entonces la piel se pone muy brillosa, ¿no? Muy brillosa, muy elástica. Entonces estamos hablando de que hay un edema, un edema, una distensión. Entonces la piel tiene poritos en la piel que al estar tan distendida en la piel, obviamente esos poros se abren e ingresan las bacterias que tenemos nosotros en una flora normal en la piel, ingresan y muchas veces ocasionan infecciones que llamamos nosotros celulitis, y cuando estas ya son mucho más profundas, ya se abarcan y afectan, se hacen más superficiales, comienzan a afectar toda la parte de la dermis, y la epidermis, inclusive generando obviamente lo que llamamos la erisipela, que son ampollas, ¿sí? Ampollas, que lo que diferencia la celulitis es que es un color rojo. La celulitis tiene una dilatación bastante importante, roja en la piel, y afecta todo el tejido celular subcutáneo, que viene a ser la grasa de la piel, de la pierna, ¿no? En cambio, la erisipela afecta solamente la parte de la superficie, y lo que hace que diferencie es que aparecen ampollas y obviamente algunas costras que se rompen esas ampollas, forman costras, y esas costras, bueno, obviamente se sobreinfectan y generan la infección. La otra complicación es que una vez que esta presentación no mejora y sigue su proceso, se produce la apertura, se agrieta la piel y aparece lo que nosotros llamamos úlceras. Y las úlceras obviamente llevan a la formación de una grieta que necesita de un tratamiento rápido, porque si no, esto va a seguir avanzando en cuanto a la profundidad y extensión. Otra de las complicaciones también es que esas venitas que nosotros hemos visto que son las telangiectasias, que son las venitas muy azuladas, si nosotros nos bañamos con agua caliente y nosotros nos exponemos al sol, o por ahí nos rozamos o golpeamos, se pueden romper y sangrar, y eso llamamos fleborragia, ¿no? El sangrado de un vaso, que se apertura el vasito y sale sangre por el mismo, decimos que es una hemorragia, y en los términos sería una fleborragia. Después tenemos obviamente la celulitis que vimos, y las úlceras que hablábamos recién. Y por último, un cuadro mucho más severo, que es la trombosis. Que cuando sucede esto, cuando el sistema venoso se sigue dilatando, obviamente, y se forman coágulos por dentro, y eso genera la aparición de coágulos que va migrando y se va impactando de acuerdo al calibre de la vena donde va a afectar. Bueno, creo que estamos avanzando mucho más rápido. Bueno, dentro de los tratamientos que generalmente vamos a realizar, están los drenajes linfáticos manuales, están las presoterapias, están las vendas elásticas de compresión, las medias elásticas de compresión. Son todos los métodos por el cual nosotros podemos reducir esos edemas y mejorar el retorno venoso. Siempre es importante primeramente hacer un diagnóstico con un ecodoppler, ¿sí? Y por otro lado, una vez que tengamos el diagnóstico del ecodoppler, ver qué tipo de insuficiencia tiene, y de acuerdo a eso indicar las medias que es necesaria de acuerdo a la presión que la requiera. Dentro del tratamiento médico, farmacológico, hay una medicación que viene como un compuesto de la diosmina esperidina, que son dos compuestos que son muy buenos, que se dan generalmente en las mujeres embarazadas, generalmente a las 12 semanas, o sea, al tercer mes de gestación. A partir de ahí en adelante ya podemos controlar ese edema, esa hipertensión venosa, y mejorar la calidad de vida durante la gestación, ¿sí? Así que no es que no hay medicación durante la gestación, es falso, sí hay medicación, se puede dar medicación durante la gestación, especialmente a partir del tercer mes en adelante. Después tenemos, obviamente, el tratamiento a base, bueno, las medias elásticas de compresión, hemos dicho, los drenajes linfáticos manuales, que son importantes, manos especializadas con tecnólogos médicos, terapia física y rehabilitación, que son los que hacen la parte de rehabilitación vascular, que lo que hacen es reducir el edema a través de pequeños masajes superficiales, reduciendo esa congestión, esa retención de líquido que queda en las piernas, mejorando rotundamente, ¿no? Mejorando
perfectamente con estos drenajes y aliviando inclusive el dolor o la pesadez en el paciente. Posteriormente están las presoterapias que son las botas que ustedes están visualizando ahí. Son botas que son simultáneamente secuenciales de 30 minutos que ayudan a reducir también el edema y esto ayuda también a que obviamente mejore los síntomas de la misma. Hay que tener mucho cuidado tan solo con las personas que son hipertensas o que tengan una infección en la piel o que hayan tenido un antecedente de trombosis, por lo tanto están contraindicados este tipo de método para este tipo de personas. Luego tenemos la venda elástica, ahora vienen unas vendas muy buenas, vendas de zinc. Estas vendas de zinc tienen un fin importante, reducir los edemas y ayudan muchísimo a reducir esas molestias que generalmente ven en sus piernas de acuerdo al edema presentado. Las medias elásticas de compresión. Hay medias que son maternizadas para las mujeres embarazadas, inclusivamente, que les recomiendo que las usen, es importantísimo. Yo sé que hay muchas mujeres que tienen mucho calor, molestias, que evitan usar medias porque no quieren usarlas, pero es importante que las usen porque va a mejorar su calidad de vida y va a mejorar inclusive la evolución de una futura enfermedad venosa. Así que usen, que es importante. Si ustedes no saben, ¿qué medida? Bueno, nosotros estamos acá en el consultorio de cirugía vascular, donde nosotros vamos a darles la orientación respectiva para poder darles la medida exacta para que ustedes puedan usar ese tipo de medidas preventivas. Así también tenemos el uso de las medias elásticas, sabemos esta imagen. Bueno, luego tenemos el typing, que es lo último que hay. En cuanto a lo que se ha visto, son tiras que tienen una función que se adhieren a la piel, cuya función es hacer un drenaje linfático permanente, ¿no? El typing es el drenaje linfático que es permanente, que constantemente están fluyendo, permitiendo que sacar líquido que hay en el intersticio para que esto pueda ingresar al sistema venoso y linfático y así el líquido reducirse y reducir obviamente el edema y las molestias en la pierna. Son fáciles de colocar, no tiene contraindicación alguna y sobre todo pues es lindo porque tiene unos colores que son de acuerdo al gusto de cada uno y lo puede llevar tranquilamente y no tiene ninguna contraindicación durante la gestación, al contrario, va a ayudarlos un montón. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Ya les dije, hacer ejercicios, llámese caminata, cinta, bicicleta fija o inclusive no necesitas, muchos creen de que caminar, por ejemplo, cuadras. Dice, yo camino 15 cuadras de ida y 15 de bajada y ahí terminó mi ejercicio. No es así porque en cada cuadra uno tiene que pararse para cruzar la calle y ahí terminó el ejercicio. No, el ejercicio es 30 a 45 minutos hasta una hora sin parar. Puedes usar un parque, una plaza, hacer el ejercicio, subir una bicicleta fija, pedalear. Si tienen un andador elíptico, también un andador elíptico, un caminador, e inclusive natación, pueden hacer natación, aquagym. Es importante también saber que si en esta época a sumergirse o van a ir a una pileta, a una piscina, es importante que la temperatura sea por debajo de 29 grados centígrados, ¿no? Porque si está por arriba de los 30, de los 29, estamos exponiendo a lo que hemos dicho hace un momento, que es las trombosis, dilataciones y obviamente va a aumentar más el edema porque el calor genera dilatación. No usar ropas ajustadas, usar calzados que tengan taco de 3 a 4 de alto, no usar calzados muy bajitos. Muchas veces las mujeres embarazadas usan sandalias o calzados muy bajitos porque el peso, porque tiene cansancio. Al contrario, deben usar calzados que tengan de 3 a 4 de alto para que el talón pueda apoyar y estimular a la pantorrilla, que es el gemelo, a que este bombee para que tenga un buen retorno venoso. ¿Sí? Bueno, eso es importante, el uso de las medias y sobre todo pues la deambulación y la buena alimentación, porque si nosotros tenemos también una buena alimentación, es importante el consumir mucha fruta, muchas verduras, evitar el consumo de carnes rojas, generalmente evitar las grasas, porque cuando uno consume alimentos ricos en calorías, obviamente la sangre se vuelve un poco más lenta en su flujo, por la carga de colesterol y triglicéridos que lleva. No es lo mismo, por ejemplo, que me consumas una fruta, jugo de naranja o jugo de frutas o verduras hervidas, un buen pollo, pescado,
y eso, la carga es de menor colesterol y por lo tanto el flujo es mucho más rápido y favorece también el retorno. Y también obviamente reducimos el peso, que eso es un factor también importantísimo que tenemos que controlar. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Ustedes ven en la imagen el calzado, el uso de calzado que deben tener entre 3 a 4 de alto, el calzado que deben usar. Y obviamente los ejercicios que son dentro de la casa, ponerse de punta de pie, como bailarinas de ballet. Ustedes se pueden poner detrás de una silla, se apoyan las manos sobre el respaldar de la silla y se elevan poniendo en punta de pie y bajar. Y esto lo que están haciendo es estimular y activar la bomba del sóleo gemelar, que es el músculo del gemelo, que es el que tiene que trabajar permanentemente, ¿sí? Bueno, eso es todo para informarles, para comentarles sobre lo que es la insuficiencia venosa en las mujeres embarazadas. Así que espero sus preguntas, si las tienen, estoy gustoso en contestarlas y obviamente los espero en el área de cirugía vascular, en 8º piso, en el cual nosotros estamos dispuestos a resolver sus problemas. La primera pregunta, ¿es peligroso para el bebé la insuficiencia venosa? No, en realidad la insuficiencia venosa es una enfermedad que la sufre la madre, ¿no? La madre es la que soporta todo un juego de factores hormonales, el crecimiento fetal, el aumento del peso, todo un factor que acabo de explicarles va a repercutir sobre la mamá, porque es la mamá la que va a sufrir la hipertensión venosa y obviamente va a generarle la dilatación del sistema venoso. El bebé no, el bebé va a crecer feliz en la panza de la mamá, esperando nacer, y lo que sí, si la madre ha tenido varices, es un hecho que su bebé cuando sea ya adolescente o ya sea mayor, o más adelante cuando tenga mayor edad, puede hacer que él o ella sufra de insuficiencia venosa. Acuérdense de la herencia, que la herencia es importante. ¿La insuficiencia venosa es hereditaria? Claro que sí, hace un momento les comentaba, es hereditaria. Muchas veces tiene un papel importantísimo los papás, a veces los mamás, o bien los abuelos, y eso juega un papel sobre la pared venosa. Ya predispone, ya de los padres, predispone a que esas venas se dilaten. Por eso es muy difícil controlar la insuficiencia venosa o las varices en una persona que ya tiene herencia, porque la herencia no se puede controlar. La herencia no se puede curar la herencia. Se puede controlar, tratar, manejar de tal forma de evitar las complicaciones que pueden presentarse más adelante, ¿sí? ¿Puedo viajar con normalidad en avión si tengo insuficiencia? Eso es un tema que vamos a hablar más adelante sobre la insuficiencia venosa o las trombosis del viajero, que es un tema, vamos a hablarlo más adelante en un nuevo encuentro que vamos a tener, pero es importante decir, esta pregunta es importantísima. Si estás embarazada y tienes una insuficiencia venosa y es notoria la presencia de varices, es muy importante que te pongas medias elásticas de compresión maternizadas que llegan hasta el abdomen y hacer aplicarte una anticoagulación, que es una enoxaparina, para prevenir las trombosis, porque si estás embarazada y tienes una insuficiencia venosa y las venas están bien dilatadas, corres un riesgo de hacer una trombosis y eso sí es un riesgo para el feto, porque vas a tener que usar una anticoagulación durante la gestación y ahí corremos un riesgo el feto, ¿no? Pero en realidad, si nosotros hacemos todas las medidas preventivas, no vamos a tener ese tipo de problema. ¿Cómo puedo descartar esta enfermedad? ¿Se puede hacer en una cita previa? Claro que sí. ¿Cómo se descarta? Primeramente, ustedes tienen un ojo clínico. Todos los pacientes tenemos unos ojos que podemos visualizar. Apenas vemos en nuestra pierna una dilatación, o se hinchan las piernas, o vemos que tienes unos pequeños hematomas. Ya nos llama la atención que eso no es normal, entonces eso nos lleva a consultar al médico. Y nosotros gustosos para recibirlos y solucionarles el problema.
Y uno de los diagnósticos importantes es la ecografía, el ecodoppler. El ecodoppler es importantísimo porque de acuerdo al ecodoppler vamos a saber qué grado de insuficiencia tiene y si ese edema, esa asimetría, esa diferencia que hay entre una pierna y la otra, hay que descartar una trombosis. Por eso es importante que vayamos nosotros a hacer ese tratamiento, ese diagnóstico. Y las citas, obviamente, si hay citas programadas que lo pueden hacer con todo gusto y estamos a eso. Y otra cosa importante para terminar esa pregunta, ¿no? Muchas mujeres tienen esas insuficiencias venosas, esas arañitas y quieren ya tratarse. Y durante la gestación se hacen tratamientos esclerosantes. Yo sugiero que no se las hagan, porque hemos dicho que estas dilataciones venosas, estas arañitas son prestadas por la gestación, por el proceso fisiológico que lleva el embarazo. Una vez pasado o terminado la gestación, el parto, debemos esperar 6 meses para poder nosotros evaluar recién qué es lo que quedó de enfermo o qué es lo que quedó en el sistema venoso, tanto superficial como también en la parte subdérmica o en los troncos superficiales para poder hacer un diagnóstico. No se hagan tratamientos durante la gestación, porque eso va a volver. ¿Por qué? Porque estamos en todo el factor hormonal y las hormonas hacen que aparezcan las arañitas y el sistema venoso también que está enfermo genera que aparezca más insuficiencia. ¿Cómo saber qué medias debo usar para la contención? Eso sí es importante. Muchas veces nosotros nos llevamos por el número de calzado. Si calzas 36, 37 y tienes un miembro o quizás una tibia, un hueso más cortito, de acuerdo al tamaño, calculamos nosotros, y de acuerdo al diámetro, porque hay 1 centímetro, vemos el diámetro de la pantorrilla, ya hay una tabla especificada donde se detecta, bueno, cuál es la media a elegir. Generalmente el que conoce, tenemos experiencia nosotros, es importante que nos consulte para poder darles nosotros mismos, ¿no? Nosotros, y no consultar a las tiendas, porque uno va a la tienda y dice, bueno, quiero una media de descanso y te dan cualquier tipo de medias. Y es importante que les quiero comentar algo. La pantorrilla, la bomba, funciona a una presión de 15 a 20 milímetros de mercurio. Ya está estudiado esto científicamente, está en todos los libros. Quiere decir que el músculo, para que pueda bombear sangre desde el pie al corazón, lo hace a una presión de 15 a 20 milímetros de mercurio. Las medias que hoy venden en el mercado tienen esa presión de 15 a 20. Entonces, por lo tanto, es como que nosotros estuviéramos, si nos ponemos las medias, como nosotros estuviéramos caminando, haciendo una actividad, ya la media está haciendo el efecto protector. Por lo tanto, si ustedes van a un lugar y a una tienda a pedirles a alguien que les diga qué media es una media de descanso, en realidad les van a dar cualquier tipo de media y esa media sí puede generar algún tipo de trastornos o empeorar el cuadro o no hacerle ningún tipo de ayuda y ustedes van a seguir con las mismas molestias y los edemas. Las celulitis son provocadas por la insuficiencia. Claro, la celulitis es una complicación de la insuficiencia venosa. Acuérdense que uno de los síntomas importantes y uno de los signos importantes de la insuficiencia venosa es la sequedad de la piel. Si ustedes se ven, esas personas que ya tienen insuficiencia, ven que no hay pelos, no hay vellitos en las piernas, la piel se descama y esa descamación lleva al rascado y uno se rasca permanentemente y se lesiona y esas uñas a veces no las tenemos bien limpias y genera el ingreso de la bacteria y ocasiona la celulitis. A veces usamos calzados, zapatillas y hay honguitos en el medio de los dedos y eso también es una puerta de entrada para que sucedan ese tipo de infecciones que es lo que llamamos celulitis. Una paciente dice, bueno, tengo celulitis y se me nota las venas, tengo un dolor que me quema, me pica arriba de la rodilla hace un mes, ¿qué puede hacer? Consúltenos. Es importante nosotros verla. Le invitamos, estamos mañana, estamos todos los días, el grupo en el cual nosotros vamos a orientarla. Es importante que ustedes consulten porque tenemos que ver qué es lo que hay. Porque a veces la celulitis dice, está la pierna roja, caliente, está edematizada, pero ¿quién le dice? A lo mejor está cruzando con una trombosis y usted no sabe nada de eso. Entonces es importantísimo que nos consulte a nosotros y nosotros le vamos a dar el tratamiento adecuado y obviamente vamos a hacerle un ecodoppler para diagnosticar que no tenga una trombosis asociada a su celulitis, porque muchas veces se enmascaran los cuadros, ¿no? Tenemos una pierna edematizada, roja, caliente, y ya es una infección, y no es así.
estamos frente a una trombosis que está cursando enmascaradamente sobre una celulitis que es la infección. ¿Cómo se cura el sistema venoso en la pierna izquierda? ¿Cómo se cura el sistema venoso en la pierna izquierda que tiene? No entiendo mucho la pregunta, pero quiero entender que usted tiene en su pierna izquierda tiene más manifestación, más dilatación, digamos, más signos de insuficiencia que la pierna derecha. En ese caso lo primero hay que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es con una ecografía, un ecodoppler. Una vez que tengamos el ecodoppler, le vamos a decir qué es lo que vamos a solucionar con ese problema, si es necesario usar medias, si es necesario hacer un procedimiento quirúrgico, pero es importante hacer el diagnóstico ecográfico. Mi mamá sufría de varices, pero en el paso de los años se le fueron las molestias. ¿Eso también me puede pasar a mí? Claro que sí. Si tu mamá ha sufrido o sufre de varices, es un hecho que en un momento de la vida vas a sufrir también, tienes una predisposición genética a que lo padezcas. Ustedes saben que los hijos que tienen insuficiencia venosa y viene de padres que ya tienen insuficiencia venosa, tienen un riesgo, si solamente el papá tiene o la mamá tienen insuficiencia venosa, los hijos tienen un 15 a un 20% de padecer insuficiencia venosa. Si el padre y la madre, los dos, tienen insuficiencia venosa, o sea, tienen varices, tienen enfermedad venosa, los hijos tienen un 50% de padecer insuficiencia venosa. Así que más aún las mujeres, porque las mujeres en un momento que van a querer tener sus hijos, van a tener ese problema y sumado al problema hereditario va a exacerbar el cuadro y va a tener una presentación de insuficiencia más florida. Bueno amigos, muchas gracias por estar ahí presentes. Una vez más, el doctor Víctor Coaila, junto con el equipo de cirugía vascular de la clínica Ricardo Palma, estamos para servirles y esperándoles para que ustedes consulten a nuestro servicio. Hasta pronto.